Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en las páginas de uno de los textos más misteriosos e influyentes fuera del canon bíblico, el libro de Enoc, un escrito que se atribuye nada menos que al bisabuelo de Noé, aquel hombre que, según el Génesis, caminó con Dios y, fue llevado al cielo sin morir. Exacto. Y este libro nos ofrece una cosmología fascinante. Ángeles que caen por lujuria, gigantes que arrasan la tierra, secretos celestiales revelados a la humanidad y profecías sobre el juicio final. Un material potentísimo, vamos. Potente e indudablemente polémico. Y esa es la cuestión que vamos a explorar hoy, partiendo de este texto. ¿Debería el libro de Enoc ser considerado una escritura revelada, una pieza perdida que complementa el puzzle de la revelación divina? ¿O fue acertada la decisión de las principales ramas del cristianismo y el judaísmo de clasificarlo como un texto apócrifo? ¿Valioso históricamente? Sí, pero no inspirado por Dios. Pues yo voy a defender que el libro es una ventana indispensable a verdades espirituales que el canon solo esboza. Para mí es un texto revelado que aclara algunos de los mayores misterios de la Biblia. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de su innegable influencia y su fascinante narrativa, su exclusión del canon fue una decisión teológica prudente y necesaria, basada en contradicciones fundamentales con la doctrina ya establecida. Pues entremos en materia. Para mí el valor del libro de Enoc reside en su capacidad para dar respuesta a preguntas que el Génesis, la verdad, deja en el aire. Pensemos en el famoso y críptico pasaje de Génesis 6, que habla de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres y engendraron a los nefilín. El texto canónico apenas dedica unos versículos a esto, dejándonos con una duda inmensa. Es un pasaje que ha desconcertado a teólogos durante milenios, desde luego. Pues bien, Enoc entra ahí y lo ilumina todo. Detalla quiénes eran esos hijos de Dios. Un grupo de ángeles de alto rango, los vigilantes, liderados por uno llamado Shemijaza, que juraron en el monte Hermón descender y tomar esposas humanas. No solo eso, sino que nos cuenta que salió mal. Estos ángeles enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. A Asael se le atribuye la enseñanza de la metalurgia para fabricar armas y el uso de cosméticos para la vanidad. A otros la hechicería, la astrología, corrompieron a la humanidad desde dentro. Y sus hijos, los gigantes, los Nefilim, devoraron todo a su paso y llenaron la tierra de violencia. Esto explica la maldad extrema que motivó el diluvio. No es una contradicción, es una expansión necesaria del relato. Entiendo perfectamente el atractivo de esa explicación. Es una narrativa poderosa y coherente en sí misma. Pero aquí es donde empiezan los problemas para considerarlo canónico. Fíjate, la evidencia textual y arqueológica, como los manuscritos del Mar Muerto, sitúa la redacción de las diferentes partes del libro entre el siglo III y el I a.C. Pero eso no invalida su contenido. Podría recoger tradiciones orales mucho más antiguas. Podría. Claro, pero la atribución directa a Enoc, que vivió milenios antes, nos mete de lleno en la práctica de la pseudoepigrafía. Era una convención literaria de la época, atribuir un texto a una figura venerable del pasado para darle autoridad. No lo llamarían mentir en el sentido moderno, pero sí invalida su pretensión de ser un testimonio ocular del mundo antediluviano. Y lo que es más importante, introduce un problema teológico de primer orden. Si el origen del pecado y la maldad se debe a la enseñanza de unos ángeles rebeldes, ¿dónde queda la responsabilidad humana de la caída que el Génesis atribuye tan claramente a la elección de Adán y Eva en el Edén? Es que no creo que la diluya, sino que la complejiza. Muestra que la corrupción humana fue, catalizada por una rebelión celestial. Pero vayamos a un punto que me parece irrefutable, su presencia en el propio Nuevo Testamento. La Epístola de Judas, un libro canónico, no solo lo menciona, sino que lo cita textualmente en su versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». ¿Cómo podemos ignorar un respaldo tan explícito? Si un autor del Nuevo Testamento lo consideraba una profecía válida, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo es? Argumento más fuerte a tu favor, pero no es tan simple como parece.
El hecho de citar una fuente no la convierte automáticamente en sagrada en su totalidad. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, cita al poeta pagano Arato cuando dice «porque linaje suyo somos». Y en su carta a Tito cita al filósofo cretense Epiménides. Nadie sugiere por ello que debamos incluir las obras completas de Arato o Epiménides en la Biblia. Pero esto es diferente. Pablo cita a un poeta para hacer un punto cultural. Judas cita a Enoc como profeta. Profetizó Enoc para advertir sobre un juicio divino. El uso es teológico, no poético. Es un uso teológico, de acuerdo, pero demuestra que el libro era conocido y respetado en ciertos círculos de la Iglesia primitiva, no necesariamente que lo considerasen al mismo nivel que la Torá o los profetas canónicos, como Isaías. De hecho, la propia epístola de Bernabé y los escritos de Tertuliano, textos muy antiguos y apreciados, pero que finalmente no entraron en el canon, también citan a Enoc con aprobación. Esto lo sitúa en una categoría de literatura religiosa muy influyente, sí, pero no. No unánimemente aceptada como inspirada. Podría ser que Judas estuviera citando una tradición profética popular que tanto él como el autor de Enoc conocían, sin estar canonizando el libro entero con todas sus particularidades. Pero es que esas particularidades son lo que le da su valor. Hablemos de la cosmología que presenta. Las visiones de Enoc son de una majestuosidad apabullante. Describe sus viajes a través de los 7 cielos, guiado por ángeles, donde aprende los secretos del cosmos, el funcionamiento del sol y la luna, las cámaras de los vientos, el lugar de reposo de las almas, y sobre todo la visión del trono de Dios. Fíjate en esta descripción. Vi un trono elevado cuyo aspecto era como el cristal, y de debajo del trono salían ríos de fuego llameante, y la gran gloria se sentó en él. Su vestido era más brillante que el sol y más blanco que cualquier nieve. Esto para mí tiene el sello de la revelación divina. Es una teofanía a la altura de las de Isaías o Ezequiel. Y nadie niega la potencia de esas imágenes, son espectaculares y sin duda influyeron en el imaginario apocalíptico posterior, tanto judío como cristiano. Pero la inspiración divina, para ser coherente con el resto de la revelación, exige consistencia teológica. Y aquí el libro de Enoc tiene problemas serios. Por ejemplo, en un pasaje, Enoc dice que los ángeles caídos por su pecado no volverán a subir al cielo por toda la eternidad y ni siquiera pueden levantar sus ojos al cielo. Sin embargo, en el libro canónico de Job, vemos a Satanás, el ángel caído por excelencia, presentándose ante Dios en la corte celestial y conversando directamente con él. Son dos representaciones incompatibles. Bueno, podría argumentarse que se refieren a distintos tipos de ángeles caídos o a diferentes momentos tras la rebelión. La teología no es una ciencia exacta con fórmulas inamovibles. Quizás, pero las inconsistencias se acumulan. Enoc describe la lluvia existiendo antes del diluvio, mientras que Génesis 2 sugiere que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Son detalles que sumados apuntan a una tradición teológica diferente, no necesariamente compatible con la que formó el núcleo del canon. La narrativa de Enoc, con su énfasis en el mal que proviene de la metalurgia, la astrología o los adornos, refleja mucho más las ansiedades culturales y sociales del judaísmo helenístico del Segundo Templo que una revelación de los albores de la humanidad. Es casi una crítica social de su tiempo disfrazada de revelación antigua. Pero no podemos obviar un hecho fundamental. Hay una tradición cristiana, una de las más antiguas del mundo, que no solo lo respeta, sino que lo tiene en su canon bíblico. La Iglesia Ortodoxa etíope Tehuahedo considera el libro de Enoc como escritura inspirada. Para millones de cristianos hoy en día este debate está zanjado, es palabra de Dios. Vamos a decir que toda su tradición está equivocada. Ese es un punto excelente y muy importante. Y no diría que están equivocados, sino que su tradición canónica se desarrolló de una manera única y preservó textos que el resto de la cristiandad, tanto oriental como occidental, tras un largo proceso de discernimiento, decidió dejar fuera. La inclusión en el canon etíope es una prueba fascinante de la enorme influencia que tuvo el libro en la antigüedad, pero también es la excepción que confirma la regla. La razón por la que la mayoría de los padres de la Iglesia, como San Agustín o San Jerónimo, acabaron por rechazarlo fue precisamente por los puntos que hemos discutido. Su origen pseudoepigráfico, sus fantasías cosmológicas que parecían más cercanas al gnosticismo y sus contradicciones teológicas. Vieron en él un libro de inmenso valor, sí, pero falible. Un producto humano, no una revelación divina infalible.
Yo sigo pensando que descartarlo por esas contradicciones es perderse el mensaje principal. Pensemos en una de sus contribuciones teológicas más importantes, que sí resonó con fuerza en el cristianismo, la figura del Hijo del Hombre. Enoc describe visiones de un ser celestial preexistente al que llama el elegido o el Hijo del Hombre, que se sienta en un trono de gloria para juzgar al mundo. Esta es una de las primeras referencias claras a una figura mesiánica celestial y con autoridad divina en la literatura judía. Es imposible leer los evangelios sin no ver el eco de estas visiones en la forma en que Jesús se refiere a sí mismo. Es innegable que el concepto del Hijo del Hombre en Enoc fue enormemente influyente en el pensamiento del Nuevo Testamento, no hay duda. Pero, de nuevo, la influencia no equivale a inspiración divina. Pudo ser un concepto teológico que estaba en el aire, en el judaísmo de la época, y que el autor de las parábolas de Enoc, la sección donde aparece el Hijo del Hombre, desarrolló de una manera que luego los cristianos encontraron útil para entender a Jesús. Pero eso no canoniza el resto de la obra, con su extraña geografía celestial o sus listas de ángeles rebeldes. Es un documento fundamental para entender el contexto en el que nació el cristianismo, sí, pero eso lo convierte en una fuente histórica de primer orden, no necesariamente en escritura sagrada. En resumen, para mí, el libro de Enoc, a pesar de su exclusión formal de la mayoría de los cánones, ofrece una perspectiva esencial sobre el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, que es el telón de fondo de toda la Biblia. Sus explicaciones sobre el origen de los demonios, su profunda influencia en los autores del Nuevo Testamento y sus majestuosas profecías mesiánicas lo convierten en una lectura obligatoria, una revelación que complementa y enriquece el material canónico. Por mi parte, concluyo que el libro es una obra maestra de la literatura apocalíptica judía, una fuente histórica y teológica de un valor incalculable. Sin embargo, su lugar fuera del canon está plenamente justificado. Sus inconsistencias doctrinales, su origen tardío y pseudopigráfico y sus elementos narrativos que a veces rozan lo fantástico demuestran que, aunque es un libro profundamente religioso e influyente, carece de la autoridad divina y la coherencia teológica para ser considerado escritura infalible. Lo que esta conversación demuestra, creo, es la enorme complejidad del proceso por el cual se formó la Biblia que conocemos hoy. No fue un proceso simple ni unánime y existía una vasta y riquísima literatura religiosa que quedó en los márgenes. Totalmente de acuerdo. Y explorar estos textos marginados, como el libro de Enoc, ya sea que los veamos como revelación perdida o como fascinantes artefactos de su tiempo, nos obliga a profundizar en el material, a cuestionar nuestras certezas y a enfrentarnos a las grandes preguntas sobre la fe, la historia y la naturaleza de la inspiración divina.